aquí nuevamente compartiendo una nueva página de mi diario de vida. Hoy le pegamos derecho que tenemos Electrosole por ser viernes, que está auspiciado por Unicren, Así que bueno, tengo algunos anuncios que hacer. Estamos también por el Instagram del diario de Sole TV, así que se pueden conectar también ahí. Bueno, esta semana estuvimos acompañando a la familia de Lucía. Estamos todos con un corazón para Lula, que nació con un problema en su corazoncito, y estamos ahí acompañándolos para que el milagro se haga posible y tenga una vida extraordinaria. Así que todos por Lula, pueden seguir las páginas y acompañar a la familia con mucho amor. También tengo otro anuncio que hacerles. Bueno, estuvimos hace poquito haciendo un vivo con Mel Cruz y se va a estar presentando este 12 de abril, que es... ¿Cuándo es 12 de abril? Hoy es 12 de abril. Me mandó el flyer hoy a las 19. ¡Ah, ya pasó! ¡Oh, chicos! Otra Sole pifia. Teníamos todo anotadito, me lo mandó esta mañana y dije, bueno, después de la entrevista que tenemos ahora, vamos a compartirles todos los anuncios de las entrevistas que se vienen, los proyectos que se vienen y presentaciones, Así que, ¿te parece que hagamos entrar? Que ahí estoy viendo... Estamos saliendo en simultáneo por el streaming privado de la radio, también por YouTube, así que tienen todas las posibilidades de ponerse en su celular, en la compu, en la televisión y... estar hablando en el mes del autismo con una super mamá que del tema sabe mucho porque una de sus hijas tiene autismo y nos va a dar infinitas información que va a ser sumamente de bendición. Lo sé, porque prontito la tenemos acá en Argentina y ya la estoy viendo. Hola, Miriam. Hola, ¿cómo estás? Estoy sumamente feliz, porque, viste, yo creo en las diosicidades, y me habían mandado tu información, creo que la semana pasada. No tenía la bendición de conocerte, te conocí esta semana, y sí sigo a Facundo, viste, el no? doc argentino, yo lo sigo a él, y me llega tanta información, y en Instagram también, que a veces se te pasa, pero no hay casualidades, porque el hermanito de una compañerita de mi hija menor tiene autismo, ¿viste? Y los padres quieren, aunque sea un poquito más de mejoría. Y justamente ayer me la crucé. Imagínate. Me tocó bocina en el auto, mirá lo que son estas diosidades, me tocó bocina en el auto, me dice, el otro día también te toqué bocina y no me reconociste, me saludaste por compromiso, me dice. Y estuvimos hablando, le digo, tengo algo para compartirte, le digo, mañana en mi programa. Así que vamos a estarle dando toda la data porque es tan importante, y yo estoy convencida que este año en Argentina estamos preparados para dar un gran salto cuántico. Yo hace muchos años, descubrí un libro que se llama La Antidieta, que habla de toda esa microbiota, pero imagínate que cuando yo lo descubrí tenía 18 años. Yo soy profesora de gimnasia, me recibí a los 17, pero bailaba y hacía el profesorado desde muy chiquita. Y todos estos temas no están como ahora, que ahora tenemos las redes que tanto se quejan, pero uno decide si lo usa para el bien o no. Y es maravilloso que hoy tengamos toda esta información y nos podamos contactar con muchísimos profesionales que brindan, tanto gratuitamente como también, obviamente, hay tratamientos que todavía cuestan mucho dinero, pero nos podemos acompañar y podemos impactar la vida de la gente y podemos cambiarle la vida. Y yo creo que este año acá en Argentina van a pasar cosas maravillosas, porque estamos en una crisis, y yo me río, ¿no? Yo trabajo con programación neurolingüística y yo siempre digo, hay que engañar al inconsciente, entonces hay que reírse.
Estamos en una crisis económica, ¿viste? Y a mí me sale la mamá poniendo límites y le digo, si sucede esto, todos los que se quejan, que no hay comida, que no pueden comer, que todo está muy caro, digo, por algo es, le digo, porque se gasta la plata en comida chatarra que no hace bien. Entonces creo que es un momento donde en Argentina se van a tener que ordenar un poquito con la alimentación. Y bueno, no creo en las casualidades, sino en las diosicidades, así que te vamos a estar acompañando ahí en la conferencia para que sea maravillosa. Quiero que te presentes, me hablé todo esto yo para después escucharte porque me encanta, me encanta. Quiero Bueno, que nos nada. cuentes tu historia, toda tu experiencia y cómo llegaste a hoy a ser una conferencista tan reconocida. Bueno, primero que nada, gracias. Gracias no solamente por la invitación, pero por tu actitud y tu luz, porque en verdad yo sé que Argentina está pasando un momento difícil, al igual que familias por todas partes del mundo que tienen niños con autismo que no están recibiendo la ayuda que requieren o la información que necesitan. O pues la información que reciben es no hay nada que hacer, ámalo como es y ya está. ¿Y qué pasa? Que yo por tanto que yo quiera a mi hija, la quiero demasiado para dejar que su pronóstico sea negativo, ¿verdad? Y estamos yendo a Argentina con una conferencia para ayudar a los papás a guiarse. Hace 15 años atrás, Raquel tiene 15 años, pues no había información. Hoy hay información. Y como tú dices, hay cosas gratis, hay cosas caras y hay todo lo que está en el medio. Mi meta siempre va a ser dar la mayor cantidad de información gratis posible. Incluso esa conferencia que tiene expertos de todas, o sea, gente que viene de afuera, vale 10.000 pesos, ¿ok? $10. No es algo, es algo más bien simbólico, eh, porque siento que la gente que va a venir va a ser personas que en verdad tienen que escuchar esa información. No es algo costoso y quien sea que vaya va a poder sacar información. ¿Ok? Y eso es lo que hoy es poder. ¿Por qué yo siempre digo que un diagnóstico no es un pronóstico? Porque en el modelo, yo diría que en el de antes, pero lastimosamente sigue siendo el modelo de hoy, muchas personas ven el autismo en la superficie. Muchos médicos lo ven en la superficie. ¿Por qué? Porque el autismo se denomina una condición. Y muchas veces cuando uno piensa, bueno, una condición es de por vida. Sin embargo, yo le agregaría al autismo que es una condición flexible. ¿Qué quiere decir? Que la persona con autismo siempre puede mejorar. Si no fuera así, no irían a terapias. Entonces no haríamos nada. Ahora, ¿qué pasa? Que hasta ahora un niño, digamos que lo diagnostican hoy, el neurólogo realmente no tiene muchas herramientas para darle a ese niño más que terapias convencionales y algún tipo de medicamento para controlar pues los humores o que no estén tan inquietos. Usualmente la mamá y el papá van directamente a esas terapias y está muy bien porque son terapias que requieren, esos niños requieren. El medicamento ya les hace ruido, como que medicina para qué, si mi hijo no está enfermo. Ahora bien, muchos de estos niños están yendo a terapias y no están logrando muchos cambios. ¿Por qué? La pregunta es por qué ese niño se pasa la hora entera disregulado o lastimándose, o no atento o no mira ni siquiera a los ojos al terapeuta. Y eso fue lo que pasó conmigo. A mí me dieron un pronóstico que yo no estaba dispuesta a aceptar. ¿A qué especialista fuiste cuando vos notabas que había algo raro en tu hijo? Porque Uf, las mamás tenemos ese instinto que nos damos cuenta de todo. enseguida, Bueno, enseguida. yo lo que le voy a decir a las mamás es que no tengan miedo a esa intuición, porque esa intuición es tu manual para tu hijo. Lo que uno hace siempre, siempre es ir al pediatra. Y lastimosamente no hay muchos pediatras que están actualizados y perdemos mucho tiempo porque nos dicen cosas como es muy temprano para saber, ay, no compares a tus hijos, mamá, tu hija va a estar bien, ya hablará, seguramente tú hablaste tarde. Al final del día no le da mucha bola a estos problemas, no porque no quieren, es que no están entrenados para eso. Entonces, mamá quiere escuchar eso. Yo quiero escuchar que el pediatra me diga que mi hija está perfecta, entonces pierdo tiempo. Cuando llega un momento en el cual ya no hay manera, que algo sucede, ¿verdad? Ya no se puede tapar el sol con una mano, porque estos chicos empeoran, vas al neurólogo, esa es la segunda parada. Pero esa parada no solamente que es costosa, sino que toma meses conseguir esa cita. Te sientas en esa silla, y si tienes suerte te evalúan a tu hijo y te dan un diagnóstico, si no tienes suerte te dan un diagnóstico presuntivo, pero
siempre te dan dos respuestas, o terapia o medicamento. Entonces, más allá, tienes que ir tú, porque el médico no lo va a hacer por ti. ¿Qué pasa? Que el autista hace muchas cosas, ¿verdad? No, o sea, y el médico tradicional realmente lo ve desde la superficie. Pero los médicos más actualizados, los padres que investigan, se dan cuenta que cada raíz, cada síntoma es una raíz. El por qué mi hijo no habla, por qué mi hijo se autoagrede, por qué mi hijo no come, por qué mi hijo se ríe solo, por qué mi hijo llora solo, por qué mi hijo no duerme, por qué mi hijo se rasca o camina en puntillas o aletea las manos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay profesionales que han dado con investigaciones y han encontrado el porqué de muchas de estos problemas médicos o estos síntomas. Te voy a dar el mejor ejemplo que te puedo dar. Uno muy sencillo. Mi hija Raquel, hasta los 13 años, era muy selectiva para comer. No es el caso de todos los niños con autismo, pero es una de las alertas, ¿ok? Si el niño es selectivo o deja de comer, siempre comía y dejó de comer, o es muy, muy picky para comer, eso es una alerta roja del autismo. 13 años, hice de todo y Raquel comía de 3 a 4 alimentos. Pero Cuando el doctor... viste que eso es algo que ahora las madres es como que lo tienen en automático, porque a mí me pasa, yo doy un taller que se llama Hábitos Positivos, que son para nenas de 3 a 12 años y dura 3 meses. Y me dicen, no, porque mi hija come tal cosa. Le digo, pero vos le hiciste probar otras cosas. Y acá por ahí me encuentro con niñas que no han probado las frutas y las verduras solas. Ahora, Comen todo procesado. sí, 100% tiene que ver. Sin embargo, escucha la historia porque vas a ver la diferencia entre la mamá que no le dio esos alimentos al niño. Yo traté de todo. Yo traté meses de que Raquel aceptara alimentos nuevos y Raquel los rechazaba. Traté años. Ya estamos hablando de una niña de 13 años y yo entiendo la importancia de la alimentación y tenía terapeutas que me ayudaban con terapias de alimentación y Raquel aún así no aceptaba los alimentos. Entonces, un buen día, un doctor argentino, el doctor Nicolás Loyacono, me dice, pero a ver, ¿por qué no come? Algo está pasando. Fue realmente uno de los doctores que decidió agarrar el diagnóstico de mi hija, ponerlo al costado un ratito y ver el cuerpo de Raquel. Le mandó a hacer un X-ray, una radiografía del tórax, y lo que encontró fue acidez y gastritis aguda. Raquel tenía el esófago en carne viva. Entonces, cualquier alimento que ella pensara que era un enemigo, no lo iba a probar. Cuando el doctor le sana esto, Raquel empieza a comer de todo. Entonces te pregunto, ¿era selectiva por el autismo o era selectiva porque tenía un problema de gastritis y acidez? Y así mismo hablamos de los niños que aletean, caminan en puntilla o miran de reojo o caminan en círculos. Bueno, dice el doctor, eso tiene que ver con el autismo porque tiene autismo. Sin embargo, hay doctores que han ligado todos esos estereotipos y movimientos a un hongo que se llama cándida. ¿Ok? Al igual que los niños que se ríen solos, tiene que ver o con un intestino permeable o una cándida. ¿Por qué te digo esto? Porque si queremos realmente que el pronóstico de una persona con autismo no sea negativo, no podemos ignorar las raíces. Cada síntoma tiene una razón de ser. Y el momento que le echamos la culpa o la responsabilidad al diagnóstico, nos vamos a quedar con un pronóstico negativo, nos vamos a quedar estancados. Hoy por hoy hay tanta ciencia. Todo lo que yo te estoy diciendo son de médicos que lo han estudiado, que se han investigado. Entonces es cuestión de ir a la persona y no te puedo decir qué rama, porque hay doctores de todas las ramas. Trata de un doctor que se haya actualizado en la ciencia del microbioma, del intestino, del cerebro, de cómo funciona el cuerpo por completo y que esté dedicado al autismo, porque solamente Enfocarse estos doctores... en el síntoma y no en que mi hijo es autista. Lo que pasa es que el síntoma es el que te dice posibles razones orgánicas por las cuales el síntoma existe. Por muchos años hemos dicho que el síntoma es culpa del diagnóstico. Hoy, ahora, en el 2024, sabemos que muchos de los síntomas tienen una raíz biológica, una raíz orgánica. La encuentras vía estudios de heces, de sangre, de orina, de piel, de pelo, lo sanas y la salud del niño mejora y su pronóstico también. Claro, claro.
Es maravilloso. Y que esto, bueno, hoy estamos hablando contigo que has atravesado todo este proceso, que has investigado y que luchaste para que tu hija tuviera un pronóstico totalmente diferente. Qué importante eso, ¿no? No quedarse con, bueno, ya no hay nada más que hacer, sino seguir y que la realidad es que se van a seguir descubriendo muchísimas cosas para la mejora y Cada día más. en todas las enfermedades, pero qué importante esto de la microbiota, porque es aplicable a todas a muchísimas enfermedades que no tiene que ver también con el autismo, Tal ¿no? cual. Porque yo Es he por eso que acompañado invitamos procesos, Es por eso que sí, sí, invitamos al doctor Facundo Pereira. El doctor Facundo no trata autismo, trata depresión, ansiedad, fibromialgia. O sea, tenemos también al doctor Andrea Quintero, que es especialista en autismo. O sea, es una conferencia que trata la salud integral. Y quisimos traer al doctor Facundo porque es un doctor que tiene primero que mucho renombre en este mundo. Él entiende de la microbiota y entiende la cantidad de enfermedades que pueden sanar cuando uno cambia de alimentación, cuando uno se entiende y entiende qué intolerancias, alergias o sensibilidades tenemos a los alimentos. Y yo todavía quedo muy sorprendida de la cantidad de médicos que le dicen a sus pacientes que la comida no tiene nada que ver. Todos los días tengo una persona que me dice, Miriam, no sé qué hacer. El doctor me dijo así. Entonces yo siempre le digo a ese papá, bueno, a ver, puedes elegir el pronóstico que te da el doctor. ¿Cuál fue? Bueno, que mi hijo nunca va a ser independiente. Ok, o puedes probar lo que te estoy diciendo a ver qué tal te va. ¿Cuál es la alternativa? No es que el doctor me está dando alternativas, no me está diciendo, haz esto, no me está guiando. Me está claro. diciendo, tus dos opciones es medicina y terapias y aquí está el techo de tu hija. Y te ponen el techo, te lo sellan ahí y yo no estoy dispuesta. ¿Por qué? No porque yo no acepte el diagnóstico, porque yo no acepte a mi hija. Créanme que no creo que Dios me pueda haber mandado un ángel más bello y una condición que me rete tanto como lo que es el autismo. Y no solamente lo acepto, lo anhelo, ¿ok? Pero, con eso dicho, esto es una condición flexible. Esto tiene cómo mejorar, ¿ok? La calidad de vida, las funciones cerebrales, lo que el niño es capaz de hacer, la independencia. Entonces, si esto es así, ¿por qué me voy a quedar de brazos cruzados? Y que hay muchísimas alternativas, porque hoy han descubierto con la neurogénesis cosas maravillosas, cómo el cuerpo se regenera solo, así que hay muchísimas posibilidades. Es fundamental no quedarse con lo primero que nos dicen un médico, sino que consultar. Si no te Contanos un sirve, poquito, no. claro, contanos un poquito cómo fue. Bueno, vos fuiste, te dieron ese diagnóstico primero cuando tenía 2 años. ¿Cómo llegaste al método MER? Bueno, a mí me dieron el diagnóstico alrededor de los 2 años y medio. Y nunca olvido ese día porque la doctora me miró y me dijo, Miriam, tu hija tiene autismo severo. Hazte cuenta de que ella jamás va a ser independiente y cuando tú no estés vas a tener que internarla en algún lado. Y eso a mí me cayó como un balde de agua fría. No sabía de lo que era el autismo, sabía que mi hija era diferente y que sufría de muchas cosas. Porque, ok, es una condición, pero ¿por qué mi hija llora tanto? ¿Por qué mi hija no puede salir a un parque o a un mall? O sea, salimos al mall y lloró tanto y gritó tanto y se autoagredió tanto que un señor me dijo si yo necesitaba una ambulancia. Entonces, me pongo a pensar, yo no puedo vivir así, mi hija menos, mi hija no está feliz, ¿ok? Entonces empiezo a investigar, porque como yo no me voy a quedar con ese pronóstico, empiezo a leer, empiezo a investigar. Hace 15 años atrás era mucho más difícil. Hoy por hoy te metes en mi podcast, El Autismo y yo, y tienes una biblioteca de profesionales que te van a encaminar. Pero en ese momento estamos apenas construyendo la carretera. Y empecé con este doctor de Estados Unidos, estuve con él 3 años. Al tercer año se sentó conmigo y me dijo, mira, Miriam, yo no tengo más haces bajo la manga. Ya no sé qué más hacer. Todo lo que yo te he pedido, tú lo has hecho a pie de la letra. Necesito tiempo. Y en ese momento yo me vine abajo porque no podía hacer. Este doctor era el único doctor, yo en el momento que tenía, que por lo menos me daba un pronóstico mejor y me volví loca, ¿ok? Me derrumbé. Y él, cuando me vio así, me dice, espera, espera, pero no te pongas mal. Mira, ayer me llamaron de un lugar en California que hace una terapia que está FDA aprobada para lo que es depresión, ansiedad y TOC.
sí se puede usar en niños porque es segura y es no invasiva, pero yo nunca mandé un niño autista. Tiene sentido, pero yo nunca mandé un niño autista. Yo no esperé, me monté en el avión y fui porque esa era la AS y yo ya había hecho de todo. ¿Qué me explica el doctor? Me dice, mira, Miriam, el cerebro de tu hija o de un niño con autismo es como una orquesta que tiene todos los instrumentos, su cello, violín, piano, flauta, lo tiene todo. Pero lo que realmente le hace falta es el conductor, el maestro de orquesta confiable. Porque ¿cómo funciona el cerebro? La parte de atrás capta todo lo sensorial del ambiente, lo que mi hija ve, lo que escucha, lo que huele, lo que toca, lo que prueba. Pero la parte frontal es responsable por procesar y entender la información de atrás. La parte frontal es donde está la comunicación, el lenguaje, la regulación de impulsos, la regulación de emociones. Y niños con autismo tienden a tener una falta de conectividad cerebral, de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Raquel tenía muchísima información, pero no tenía cómo consolidarla acá adelante, cómo entenderla, cómo procesarla, ejecutarla y comunicarla. Y tenía tanto sentido, porque yo siempre sentía que algo pasaba en la información. Y es por eso que Raquel tanto gritaba y tanto lloraba y cada ruido la alteraba y cada luz la alteraba y salir en público la alteraba. Y era que sí, la información estaba llegando, pero no tenía cómo procesarla. Entonces, esta terapia me explican cómo funciona a través de un electroencefalograma cuantitativo. No es el mismo que se hace el neurólogo. Este busca función cerebral. ¿Qué están buscando? La falta de conectividad. ¿A dónde está? ¿En qué frecuencia? Cuando lo encuentran, ¿ok? Hacen un protocolo perfecto e individualizado para el paciente en Y es términos de frecuencia. invasivo, ¿no? El paciente no No, siente dolor, no, no, nada. nada. Cero dolor, no es invasivo y es altamente seguro. Entonces, encontraron dónde estaba la falta de conectividad de Raquel y en términos de frecuencia, intensidad y localización empezaron a estimularle el cerebro con la frecuencia que ella necesitaba. Y habían pasado, bueno, antes de lo que pasó en el segundo día, recuerdo que metimos a Raquel en el carro para ir al centro. Yo me estaba quedando donde mi tía y quedaba a 1 hora de camino. Para ahorrar dinero nos quedamos lejísimo y bueno, fue lo mejor que pudo haber hecho. Manejamos y usualmente lo que Raquel hace en el carro es que grita mucho, patea, trata de ver si me puede jalar. Y en ese momento Raquel no hizo eso. Y mi esposo y yo como que no queríamos ni respirar por el miedo de que Raquel que estallara y no está estallando. Y yo, es más, yo tenía tanto miedo que yo no quería ni voltearme a verla porque si me veía iba a ponerse peor. Entonces bajé el retrovisor del auto y la miraba en el espejo y noté algo muy particular, algo que no había notado nunca en ella, y era que ella estaba mirando por primera vez, en vez de a través de las cosas, como con una mirada transparente, ella estaba viendo la calle, los carros y ella estaba calmada. Y cuando llegamos al centro, Raquel se bajó del carro sin llorar, subió, fue a la oficina donde le habían hecho el tratamiento, se sentó en la silla y se lo puso sola en la cabeza. Y fue la primera vez en 5 años que Raquel mostró entendimiento. El día siguiente, estábamos en la cocina y Raquel llega con un vasito y dice, mamá, no, no me dijo mamá, perdón, es que yo me lo estoy inventando, no, dame más agua, dame más agua, me dijo. Y, y yo no podía creer lo que ella me había dicho. Wow. En ese momento, mi esposo agarró el celular y dijo, no, no, vamos a filmarla, no puede ser. Y ella sale al jardín. Y en el jardín, ¿ok? Ella arranca un limón de una mata y lo huele. Y recuerdo que la hermanita se lo roba. Y yo pienso, ay, no, hasta que por fin le importa algo, ¿verdad? La hermana se lo roba. Y también pensé, ¿cómo Raquel sabe que eso tiene olor? ¿Verdad? Si Raquel no ha salido de su cuarto en 2 años. ¿Y Raquel qué hace? Raquel se lo roba de vuelta y le dice, mi limón. Y empieza, mi limón, mi limón. Wow. Y yo eso no lo podemos entender qué estaba pasando. Y nos dimos cuenta que Raquel repetía palabras. Y la pusimos a saltar un saltarín. Y ahí fue ahí donde digo, dime mamá. Y ella se me queda mirando y me dice, mamá. Y empieza a repetir todo. Entonces, no solamente que fue la bendición del habla, sino más que nada, la presencia, la conciencia, mirarme a los ojos, seguir instrucciones y bajar la ansiedad. Ella por fin, en menos de un mes de no poder ir a un parque, la pudimos llevar a Disney, porque ya el mundo no la atacaba. Era algo tan sencillo como conectarle el cerebro. Ahora bien, cualquier persona que escuche este testimonio, ¿qué piensa? Lo mismo que pensé yo cuando Raquel tenía 5 años. Pues esto es una varita mágica, ¿verdad? 5 años trabajando, esto pasó, esto es una varita mágica.
y yo lo traje a mi país, ¿verdad? Con muchas ganas de tener esta varita mágica y me encontré con una gran sorpresa. Una sorpresa que ojalá no me hubiese encontrado, pero existe y es la realidad. Y es que no hay varitas mágicas en la salud, ni en el autismo, ni en nada, ¿ok? Cuando empecé a trabajar aquí en Panamá, mucha gente llegó de todas partes del mundo, de Arabia Saudita, Australia, Europa, Estados Unidos, toda Latinoamérica, porque por fin había una opción diferente a medicina y terapias convencionales. Y esta terapia ayudaba tanto que el niño se regulara que había mucho más éxito en la terapia convencional. Pero había mamás que saltaban de la alegría por lo bien que le iba a sus hijos. Y había mamás que no paraban de llorar porque sus hijos no mejoraban con la terapia. Y yo me hice la pregunta, ¿pero por qué un niño mejora y otro no? Y la respuesta que recibía era, es que todos son diferentes y no todo funciona para todo el mundo. Pero no me quedé con esa respuesta, porque dije, no, no me como el cuento. Todo el mundo tiene un cerebro. ¿Por qué uno cambia y otro no cambia? Y empezamos a estudiar y empecé a contratar a personas que, médicos y personas que me hacían estadísticas. Y para hacerte la corta, nos dimos cuenta que los niños que venían con una dieta antiinflamatoria, con ese microbioma ya trabajado por algún especialista, todos respondían. Todos mejoraban mejor que los niños que venían comiendo pizza, leche, gluten, azúcar, inflamados, llenos de parásitos. Entonces, en ese momento, con la ignorancia, empezamos a pedirle a las personas que por favor, como mínimo, vinieran con una dieta y nuestro rate, podemos decir, de éxito empezó a subir. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que ahora ya descubrí esto y tengo que seguir indagando, tengo que meterme. Y cada día más la ciencia empieza a avalar cómo estos microbios, cómo la alimentación, cómo el sistema inmune, el sistema endocrino, metabólico, cómo todo esto influye en la salud de una persona con autismo. Entonces, cuando tú me vas a ver en esa conferencia, vamos a hablar de MERT, sí, y del cerebro también, pero 90% de la conferencia va a tratar del microbioma, de la alimentación, de los problemas médicos que uno como papá tiene que ver en el intestino, no solamente si tienes un hijo autista, si estás deprimido también, si tienes ansiedad, si eres bipolar, si tienes cualquier afectación. Esta conferencia va a enfocarse mucho en lo orgánico, porque si más bien para mí MERT fue la terapia que a mí me regresó a mi hija, estoy convencida que si ella no hubiese tenido el trabajo intestinal de antemano, nunca hubiese tenido ese logro. Entonces, para mí es muy importante que las personas entiendan que todo lo que estamos haciendo hoy, ¿ok? Es basado en ciencia, es basado en investigaciones, son médicos que ya usan medicina de precisión, todo es medible, ¿ok? A través de estudios. Aquí no estamos hablando de medicina holística o cosas que no se pueden medir, que, by the way, tampoco estoy en contra, toda la vida lo hice, pero justamente hoy ya los niños no tienen que ser conejillos de India. Para eso hay muchas Raqueles que lo fueron en su momento. Y mi meta más grande, la más grande, es que los papás entiendan que no están solos, que ahorita mismo es uno de cada 36 niños tiene autismo, esto es algo muy común, pero no nos tenemos que quedar con el diagnóstico en la superficie. Es nuestra responsabilidad asistir a cuantos congresos existan, leer cuantos estudios existan y probar todo lo que a nosotros como padres nos late, ¿verdad? Para lograr el máximo potencial de estos niños, porque lo tienen. Y también que con todas estas investigaciones también y tener esa información ayuda a prevenir. Eso que vos hablabas de que ojalá hubieras tenido ciertas informaciones antes y no esperar si, bueno, era muy chiquita, entonces teníamos que esperar todo esto. Todo esto es sumamente importante, aún hasta los que todavía ni piensan en tener hijos, ¿no? Porque un padre que ha sanado también toda su biología, todo, puede tener esa herramienta maravillosa para que el día que elija ser padre, obviamente cuando te ocurre uno abraza esa situación, pero siempre uno quiere lo mejor para los hijos y si puede tomar cierta prevención es importante. Me encanta lo que acabas de decir y me encanta que te atrevas a decirlo. Se ve que estás metida en este mundo porque si más bien uno no puede controlar al 100% que te nazca un niño con autismo o no, sin duda, después de miles de historias clínicas que varios expertos en el mundo del autismo tienen, saben factores
que estos factores, yo sé que la doctora Andrea Quintero va a hablar de estos factores. ¿Por qué? No solo es la toxicidad del mundo, es si, por ejemplo, tu marido tiene depresión y tú sufres de colitis ulcerativa, estás a riesgo de tener un hijo con algún problema de neurodesarrollo, porque la primera muestra de lo que es el microbioma o las bacterias intestinales se unen cuando está el espermatozoide con el huevo. La primera muestra está ahí. Luego, en el embarazo, la mamá a través de la placenta va mandándole más microbios. Pero si ese bebé nace prematuro, por cada semana que nace prematuro, le manda menos. Si nace por cesárea, ¿ok? No se coloniza por la vagina. ¿Y qué termina pasando? Pues su colonización termina siendo del quirófano. Y hay muchos ginecólogos que están estudiando esto y están, bueno, a veces no queda de otra que una cesárea. Y están buscando cómo a través de guantes y del tacto colonizar a estos bebés con la mamá. Entonces pasa que estamos todos hoy muy, muy, muy predispuestos, ¿verdad?, a tener enfermedades inflamatorias, muchas enfermedades múltiples. Si tú quieres ser mamá, quieres ser papá, ven a esta conferencia y escucha esta información, porque ¿sabes qué? Si sanas tú y sana tu esposo, el día de mañana tu bebé tiene mucho mejor chance de salir sano. Claro. Yo hago mucho hincapié en esto, Miriam, en la prevención, porque la realidad es esto que vos decías, que todos esperan magia y que todo se solucione rápidamente y no con esfuerzo, ¿no? Porque para hacer esta clase de tratamientos también tenés que tener constancia, perseverancia, ¿no? Porque no es que de un día para el otro tu hijo empieza a comer de determinada manera, ¿no? Los padres requieren un compromiso con su hijo, porque no es como un nene que vos le decís no comas eso porque te hace mal y ya está, no lo va a comer. La realidad es que hay que acompañar, como se acompaña a cualquier hijo también, ¿no? Hasta que ellos mismos descubren lo que le hace bien, lo que le hace mal, y vos ya le decís, bueno, es tu responsabilidad, ¿no? Yo tengo una hija adolescente también, de 16 años, y ella practica deporte, todo, y cuando a los 11 años comía de todo, y a veces no le gustaba cómo le quedaba la ropa, le daba pereza hacer deporte, todo. Y después se dio cuenta que todo lo que yo le decía no era de mamá, es una re jodida. Le digo, bueno, vos tomás la decisión, ¿no? Pero en estas situaciones del autismo, como papás requiere mucha más responsabilidad y un acompañamiento más atento. Yo creo que hay dos cosas que escucho. La primera es, ay, me da pesar, me da mucha pena mi hijo, que no puede ser como otros niños, que no pueda comer la torta del cumpleaños. Y yo los entiendo, por supuesto que me da pesar, a mí también. Pero es que si tu hijo fuera diabético, no le darías azúcar por nada del mundo. ¿Por qué? Porque la salud de tu hijo viene ante cualquier sentimiento de culpa. Pero ¿qué pasa? Que no creen todavía que para la persona autista la alimentación es la clave de todo o la base de todo. Entonces, claro, esta persona no se ha actualizado. Yo entiendo tener pesar. A mí también me da cosa que mi hija no pueda comer de la mesa de todo lo que otra persona come, pero ¿sabes lo que me da más pesar? Que mi hija no llega a su máximo potencial. Y lo otro que escucho es que, ay, sí, lo sé, pero es muy difícil. Yo te digo una cosa, al principio es difícil, ¿verdad? Cambiar los hábitos de la familia y todo. Después es mucho más fácil porque la gente se acostumbra, pero aún más difícil que tener que, como tú dices, pues joderte en el momento, ¿ok? Para no darle de comer lo que tú quieres comer, pues más difícil es que tu hijo quede internado de verdad. Más difícil es que ese niño crezca, te autoagreda, se autoagreda o te agreda, sea enorme. Hay niños que quedan hasta presos porque la sociedad todavía no entiende cómo pueden comportarse y de repente salen corriendo y lastiman a alguien. O yo conocí a un chico que le Estamos gustaba. acá estamos en Argentina, estamos tratando mucho que se establezcan leyes de salud mental. Importantísimo, que tiene que ver con la salud mental y con adicciones también, ¿viste? Se charla mucho, porque es necesario cuando distinguir cuando una persona tiene una enfermedad mental o una adicción y cuando realmente está cometiendo un delito, ¿no? Porque decide hacerlo conscientemente. Independientemente del delito consciente o inconsciente, los dos están dañados. Los dos están mal, inflamados, lastimados,
o sea, te quiero decir, el autismo yo siento vino a sanar muchas otras cosas. Al ser tan multifactorial, a los niños ser tan diferentes y tan iguales a la vez, creo que están empujando los límites de la salud, están empujando a muchos profesionales a abrir su mente y decir, espérate un segundo, o sea, el doctor Facundo me dice, soy gastroenterólogo de adultos y me doy cuenta que todos mis consejos ayudan a las mamás que tienen niños con autismo a que sus niños mejoren. Entonces, ¿qué? ¿De qué estamos hablando aquí? De la salud integral, de no ignorar ningún síntoma jamás y de entender que este microbiota, este microbioma que se considera un órgano desde el 2010, regula miles y miles de funciones en el cuerpo y es importante. Y cualquier persona que venga a esta conferencia, tenga una persona con autismo en su vida o no, puede nutrirse de esta información porque al final estamos hablando de salud integral. Maravilloso, maravilloso. Tan importante que podamos concientizar que se puede mejorar, que se puede prevenir, contarle a la gente qué día va a ser este encuentro. Bueno, yo llego el domingo, estoy muy emocionada, o sea, amo ir a Argentina. El 17 de abril en la Universidad UCA a las 9:30 de la mañana. Pueden buscar los boletos, como les digo, son sumamente económicos. Es www.conferenciaautismo.com. Conferenciaautismo.com. La conferencia se llama Más allá del autismo, porque, como les dije, el doctor Facundo va a estar hablando de otros diagnósticos, al igual que la doctora Sor. O sea, aquí estamos hablando de salud integral, pero no tengo duda que los padres que tienen niños con autismo o familiares con autismo van a salir con una información que no tenían y van a tener una guía. Ok, ahora sé con quién ir, ahora sé qué hacer, ahora tengo criterio para realmente empezar a trabajar estos síntomas y no quedarme con la respuesta básica de qué es lo que hay, ámalo como es. El amor de amar a un niño como es no tiene nada que ver con un diagnóstico. Yo amo a Raquel como es. Raquel es chistosa, Raquel a veces está amargada, Raquel es hermosa, pero el autismo de Raquel no define a Raquel y es algo que con cada ayuda orgánica que yo le doy, su pronóstico eleva y pueda que tenga autismo toda la vida y no la va a impedir ser independiente porque estamos dándole al clavo. Claro, no quedarse con ese primer diagnóstico que te dan. Yo siempre digo, cuando vas a un médico y el médico no te mira a los ojos y realmente, viste, que se ha perdido ese contacto hasta físico, porque antes los médicos, yo acá me doy cuenta enseguida cuando suben las escaleras de qué forma uno aprende a visualizar cuando un cuerpo está sano, el color, un montón de cosas que hoy se han perdido y enseguida te recetan medicación por cualquier cosa y genérico, ¿no? Tiene fiebre, bueno, está con un poco de tos. No, que hay que mandar a hacer estudios antes de la medicación. Es necesario primero un análisis profundo de todos los síntomas que está teniendo, ya sea un niño o sean los adultos, pero es necesario y que siempre salen nuevos descubrimientos. Entonces pasan los años y no quedarse que, bueno, mi hijo es autista, ya está, y me quedo con la medicación y con lo que me dijeron. No, todo el tiempo los médicos están, yo estoy rodeada de médicos de todas partes del mundo que cualquier duda le mando un mensaje, ¿viste? Mi hija, le puedo dar, ahora se habla mucho de los suplementos, ¿viste? Que te mandan suplemento para todo, hasta cualquiera, que el colágeno, que la vitamina C, que eso, que aquello, y vos, si bien tenés noción de ciertas cosas, digo, es necesario, no es necesario. En el caso del autismo hay que ser muy precavido también, ¿no? Porque te dicen, no, el magnesio es bueno para esto. ¿Y vos qué sabés? Primero tenés que consultar al médico y tienen que evaluarlo a través de los análisis que sean necesarios. Lo que pasa es que en la comunidad autista somos muchos padres que no nos ha quedado de otra que aconsejarnos unos a los otros, guiarnos unos a los otros. Y por ejemplo, si yo le doy omega 3 a mi hija y me va bien, pues le cuento a todo el mundo, mira, el doctor me dio tal cosa y me va bien. Entonces otro niño, la mamá dice, ay, hay que comprar omega 3, se lo empieza a embutir, pero justamente ese niño es alérgico y se brota entero.
los niños con autismo no metabolizan los alimentos o los suplementos o los medicamentos de la misma manera que una persona neurotípica. Entonces, si más bien algunos van a requerir suplementos, es demasiado importante que no sea improvisado. Yo entiendo la improvisación en esta comunidad y yo no los culpo. Por una década hemos tenido que improvisar, pero ya esa década se acabó. Ahora están los estudios y hay suficientes especialistas que como mínimo trabajan vía Zoom para hacerle estudios a tus hijos cerebrales, endocrinos, metabólicos, todos los tipos de estudios que realmente apuntan a sanar una raíz de algún síntoma. Y si te tienen que dar un suplemento es porque tu hijo realmente lo necesita. Y aún así, aún siendo natural, uno tiene que tener mucho ojo porque pueda que ese niño no la siente bien porque el microbioma todavía no lo metaboliza. Entonces, como padres, tenemos que convertirnos en los médicos de nuestros niños, en nuestro criterio de quién me va a ayudar y quién no me puede ayudar. Y aún si el doctor me gusta y me cae muy bien y tiene todo el sentido del mundo, pues mi intuición manda al final. Entonces, eso es lo que le digo a los papás. No pueden quedarse de brazos cruzados, deben tomar la responsabilidad del diagnóstico de sus hijos en sus manos. Y lastimosamente, el niño con autismo, si tú no haces algo al respecto, va a empeorar. El niño que tú conoces hoy, ¿ok? Si no vas a hacer algo al respecto, él no va a ser el mismo en 5 años, o en 10, o en 15. ¿Por qué? Porque se convierten en hoteles de patógenos intestinales y cada bacteria, virus, parásito, hongo, ameba, causa otro problema más en el neurodesarrollo, en sus conductas. Entonces hay que agarrarlo de raíz. Entonces, por eso te digo, MERT arregla mucho, mucho, puede ayudar mucho el cerebro, pero ¿qué desconchinfló este cerebro de un principio? Recuerden que existe lo que era antes el eje intestino-cerebro, ahora se dice eje microbiota intestino-cerebro. Ahora estamos aprendiendo más, actualícense, porque entre antes lo agarras más fácil, entre más rápido lo agarras, menos intervenciones costosas tienes que alcanzar cuando esperas. Entre más esperas, más caro se pone el asunto, porque más profundo tienes que meterte. Pero si tú tienes un niño 1 año y medio, 2 años, que está ya presentando cosas raras y tú te vas a quedar 2 años más esperando un diagnóstico, ahí ven acá, espera tu diagnóstico, pero ¿por qué al mismo tiempo no le cambias la alimentación? ¿Por qué no le dejas de dar procesados a ver qué pasa? ¿Por qué no lo llevas a uno de estos doctores que le vean su salud interna? A ver si te ahorras un diagnóstico o como mínimo te ahorras tener que hacer un montón de terapias costosísimas. Si ya estás metida en el bote, pues por lo menos gracias a Dios las terapias existen. Pero si no empiezas por la base, no estás haciendo nada. Volver a el origen de reconocer al cuerpo como un comunicante también. Viste que las abuelas antes te besaban la frente y ya sabían si vos tenías fiebre, si estabas bien, si estabas mal. Se ha perdido eso, se deposita toda la confianza y toda la seguridad en los médicos y se pierde eso, teniendo en cuenta que también hay otras cosas que influyen, como es la genética, ¿no? Viste que ahora también con el tema de la alimentación están los que quieren ser veganos, no sé, ahora hay 500 dietas, y no todos los cuerpos están preparados para someterse a ese tipo de alimentación. Cada niño, cada ser humano es diferente, entonces hay que evaluar todo. Así es. Y me encanta que dice la genética, porque hay muchos doctores que piensan todavía que el autismo es 100% genético. Hay ahorita una prevalencia genética en algunos casos, pero creo que el último estudio que leí era el 88% era por ambiente, no por genética. Ahora bien, mira, analicemos unos minutos el síndrome de Down. El síndrome de Down es un síndrome genético. No hay nada que una persona pueda hacer para cambiar eso. Sin embargo, hace años atrás, la persona con síndrome de Down vivía muy poco y no hacía nada con su vida. ¿Por qué hoy están viviendo más tiempo y están hasta casándose y teniendo hijos, trabajando? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Siguen teniendo un síndrome genético. Yo te voy a decir lo que cambió. Fue la mirada médica. Porque hoy una persona que ya desde el vientre le dicen tu hijo va a nacer con síndrome de Down, ya tiene cita con el cardiólogo, con un nutriólogo, con un fisioterapeuta. De al nacer ya saben que esta condición trae estos problemas, estas enfermedades concomitantes por debajo. Entonces ya la mamá, desde que el niño nace, tiene todas las herramientas para sacarlo adelante. ¿Vas a cambiar el Down Syndrome? No,
pero ese niño no tiene por qué tener límites. Yo estoy velando porque en el autismo sea igual. Listo, te diagnosticaron. Primero que te diagnostiquen rápido y luego que ya los médicos sepan, el niño con autismo tiene usualmente esta gama de cosas. Hay que chequearlas todas y hay que atacarlas todas de raíz. Cuando eso suceda, y va a suceder, porque no soy solamente yo hablando, son muchos papás y gente hablando, va a llegar un momento en el cual una persona que le diagnostica a un hijo con autismo, en vez de morirse de miedo, simplemente va a tener sus citas ya planeadas. ¿Para qué? Para sacar a su hijo adelante. Pero ahorita, lastimosamente, todavía somos salmones yendo en contra de la corriente, ¿ok? Todavía somos cada vez más, ¿verdad? Y se siente, yo cuando empecé sentí que yo era un salmón sola, ¿ok? Y ahora me siento fuerte, me siento que sigo yendo en contra de la corriente porque la medicina todavía no ha cambiado el librito, pero somos tantos que la corriente le estamos empezando a hacer nosotros mismos, ¿viste? Entonces, nada, yo lo que le rezo en el tiempo es que ya esto no sea tan difícil para papás que empiezan, que podamos siempre cavarles un camino más fácil, evitar sufrimiento, porque el que ya pasó por ahí te puede explicar cómo se siente y cómo evitarlo. Y que, bueno, invitarlos a estas conferencias, por favor vengan. Yo te digo, yo el otro día viajé a Ecuador por una conferencia que me interesó. A veces uno tiene que buscar la información donde está. Y yo sé que eso no es fácil, pero si tienes que meter en un bus, tienes que manejar 5 horas, métete en el bus y maneja. Porque vale la pena. Yo no te estoy diciendo que vengas de China, pero te estoy diciendo que si estás cerca, esta conferencia vale la pena. Va a ser extraordinaria esa conferencia. Y eso que vos hablabas de lo duro que es para la familia. Hoy estaba, como decimos en Argentina, te vas a tener que acostumbrar a las palabras argentinas. Te estaba chusmeando el perfil y veía un hermoso estado de tu otra hija que hablaba y daba consejos de cómo una mamá debe tratar también a los otros hijos, ¿no? ¿Qué pasa, Jack? Cuando uno tiene varios hijos y se tiene que repartir para que no se pongan celosos y esto y aquello. Contanos un poquito porque, claro, un hijo autista al principio lleva más atención y por ahí el otro se ve desplazado. ¿Cómo lo manejaste vos? No solamente que el otro hijo se ha desplazado, uno mismo se desplaza el trabajo, los amigos, la vida entera, porque este diagnóstico a mí, por ejemplo, pues me llevó a cambiar la vida y al principio era mi hiperfoco, ¿verdad? Era todo lo que me importaba, era sacarla a esa niña adelante y creo que sí había una mezcla de negación, de que espérate un segundo, que esto no es lo que yo aspiraba, yo no pensé que mi vida iba a ser así. Años después, yo en mi podcast, El Autismo y Yo, pueden ver podcast que he hecho con mis 2 hijas, podcast que he hecho también con especialistas que me han ayudado a mí a lo largo de mi vida a entender la importancia del balance, no solamente con mi hija Marcela y Raquel, sino conmigo misma, con mi esposo, con mi trabajo. Y entendí que todo es eso mismo, es un balance y no existe el mitad-mitad, 50 y 50, eso no existe, ¿ok? Porque hay tantas cosas que te jalan a la vez. Creo que es muy importante entender que como mujeres, como madres, tenemos que aprender a ponernos de primero. ¿Y por qué? Porque queremos que nuestros hijos estén bien. Muchas veces nos ponemos muy de últimas. Nos Y anulamos, es ¿viste? que sentimos, pero sentimos un poquito, sentimos casi que lo estamos haciendo muy bien si nos anulamos. Pero al final, si no podemos descansar, no podemos analizar la situación. Y cuando tuve que ver con Marcela, yo hice daño porque por estar tantos años enfocada en una, ignoré a la otra que me necesitaba que pasa de la misma manera, pero por igual. Entonces, ese daño también es válido. Mi marido, a mí misma, o sea, perdí mucho en el camino y yo no quiero que la gente lo pierda. ¿Qué quiere decir? Que el autismo es algo, una maratón de vida. Es algo que viene a la vida, sí, uno puede hacer mucho para mejorarlo, pero sigue siendo una familia. Yo sigo siendo igual de importante que Raquel y Marcela sigue siendo igual de importante que yo y Joel sigue siendo igual de importante que mis hijas. O sea, todo el mundo es igual de importante en la familia. Y cuando el balance se pierde, cuando yo te doy menos importancia a ti, a mí, a mi otra hija, no hay salud familiar. Y eso hace que uno viva mucho sufrimiento, que los hijos crezcan con mucho resentimiento unos de los otros. Y ¿sabes qué? No hay por qué. ¿Cuál es tu apuro? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
No dejes a los demás plantados allá mientras tú estás lejos con tu otro hijo viendo qué resuelves. Llévalos en tu camino. Date un día para ti. Dale un día a un hijo. Dale un día a otro. Dale un día a tu trabajo. Dale un día a tu marido. Goza el arco iris de tu vida, el espectro de tu vida. Porque hoy por hoy el diagnóstico de autismo no tiene que ser devastador. Puede enriquecer mucho porque une a la familia. Porque hay muchas familias que empiezan a comer de la misma manera que el niño y evitan muchas enfermedades o los papás mejoran también. Y los logros de ese niño también dan alegría. Y es importante que ese niño también sepa que la vida entera no trata de que la gente se va a preocupar por él. Porque imagínate esa carga. Saber que alguien existe en este mundo que lamenta por ti y se preocupa por ti todos los días. ¿Quién quiere esa energía de caca? ¿Quién? No, lo que tú necesitas es apoyo de verdad, gente que cree en ti, gente que en verdad está contigo. Y si yo estoy sintiéndome lástima con mi hija todo el día, enfocándome nada más en lo malo, eso no es una energía que le sirve a nadie. Es importante que ante el diagnóstico también uno se involucre en el tema y se contacte con personas que ya hayan transitado ese proceso que transitaste vos para evitar eso, ¿no? Porque se ha dado mucho, se sabe que cuando uno tiene ciertas circunstancias en la vida, ¿no? De prueba, los matrimonios se rompen. 80% de los matrimonios. Sí, los otros niños que quedan desplazados empiezan también con otras problemáticas. Entonces, pedir ayuda siempre es fundamental, ¿no? No quedarse con solamente esa situación que después puede desencadenar en otras cosas que también son dolorosas, ¿no? Entonces, poder acompañar y fortalecerse. Ahora, Siempre es importante eso también. Yo por último le diría a cualquier mamá que ahorita está diciendo, o papá que está diciendo, yo no lo voy a lograr porque estoy tan enterrada ya en problemas y ya tengo todos esos problemas encima. A veces uno se siente ya tan en el hueco que no traten de resolver todo un día. Toma conciencia y ponte metas. Y un día a la vez. Un día a la vez, resuelve una cosita. Cuídate hoy. Haz algo por tu hijo mañana. Estate ahí para tu pareja el día siguiente. Poco a poco. Poco a poco. Dejemos de correr hacia el final del túnel para encontrar la luz. Y date cuenta de que la luz está en el camino. Que cuando ya llegaste al final te moriste. Entonces, si el camino es realmente donde debemos de gozar. No dejemos que ningún diagnóstico sea el fin del mundo. Busquemos maneras de ayudar, pero también de balancear la vida, de gozarla. Para eso estamos acá, para gozar a nuestros hijos, para gozar a nuestra pareja, para gozar lo que hacemos. Nada puede tumbarte tu misión. Así que espero que esto haya sido, pues, algo que la gente haya gozado. Ahí lo dijiste, tu misión, y ahí a la gente le podemos decir que ahí donde más dificultad ves, donde más dolor sentís, ahí está tu misión de vida, que uno puede transformar el dolor en un propósito de vida que te lleve a acompañar a otros y ser de inspiración. Es maravillosa tu historia. Te felicito, te agradezco por este compromiso, ¿no? Porque uno también podría ocuparse de sus hijos y su familia y quedarse ahí. Sin embargo, vos saliste al mundo a compartirlo. Gracias. Y creo que de eso se trata la vida, ¿no? De que no venimos solamente a recibir, sino que venimos a darnos a pleno. Y cuanto más damos, mejor nos sentimos. Entonces, ¿no? Viste que también hay padres que ante cualquier problemática tratan de ocultarlo. Hoy por hoy, nosotros en el Diario de Solo hemos entrevistado a muchísimos profesionales que hablan de bioneuroemoción, psicogenealogía, epigenética, transgeneracionalmente. Antes cualquier chico, como hablábamos de síndrome de Down, o cualquier problemática se ocultaba, se escondía, no se hablaba. Hoy tenemos esta maravillosa posibilidad que hablamos hasta... Yo siempre le digo a mis hijas, vos no te quedes con la duda, vos habla. Total, después, si está mal lo que dijiste, que esto, que aquello, no importa, lo resolvemos, te pide disculpa. Pero es tan importante expresar todo lo que sentimos, porque una emoción
no expresada, una situación no compartida, tenemos menos posibilidades de resolverla. Entonces, cuando nos abrimos y podemos expresar lo que nos está sucediendo, tenemos más posibilidades de llegar a algo maravilloso. Así es, así es. Así que, Te quiero agradecer bueno, por este espacio. Quiero invitarlos nuevamente a todos, 17 de abril en Buenos Aires, Universidad UCA en Puerto Madero, a las 9:30 de la mañana. Si quieren conseguir boletos es www, así le dicen ustedes, ¿no? Conferenciaautismo.com. Es una conferencia, o sea, muy económica, pero llena de información de décadas que vale toda la pena realmente recibir. Te agradezco nuevamente de verdad de corazón este espacio. Espero que hemos ayudado a muchas personas y bueno, cualquier cosa siempre estoy a la orden. gracias, muchísimas gracias a vos. Va a ser un encuentro extraordinario. Para los que no conocen a Facundo, él habla de su propia experiencia. Hoy por hoy, que viste que hay muchísimos gurús, mucha gente en las redes que la gente empieza a seguir y se lleva solamente por la cantidad de seguidores y publicidad. Realmente Facundo habla de su propia experiencia, ética y coherencia, digo yo siempre, ¿no? De que lo que expresamos y compartimos realmente lo hayamos experimentado y podamos dar certeza de que lo que compartimos funciona y que realmente podemos colaborar al bien mayor. Así que muchísimas gracias, Miriam, una gran bendición tenerte en nuestro país y ahí estamos afirmando que muchas familias van a ser bendecidas en ese encuentro y que también vamos a prevenir para tener una humanidad más sana y más plena. Gracias a ustedes y buenas noches a todos. Nos vemos pronto a Buenos Aires. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, Despedimos ahí a Miriam y bueno, hacemos un pequeño corte y seguimos hasta las 12 de la noche en Electro Sole.